psíquica el arma principal de Satanás para esclavizar al creyente. ¡Wow! Sí, precisamente uno de los temas, ¿verdad?, que quería terminar el año y tal vez comenzar el año próximo es la guerra psicológica que muchas personas espiritualmente sufren, que en ninguna manera está relacionada con conflictos o trastornos psicológicos o psiquiátricos. Estamos hablando ya de la dimensión espiritual. Y cuando hablamos de la dimensión espiritual, lo que se llama batalla espiritual, la Biblia es bien enfática sobre la guerra psicológica que Satanás lanza continuamente y consecuentemente en contra del creyente. Acuérdese que para un creyente su relación con Dios a través de la persona de Cristo es bien importante porque ha logrado un posicionamiento en la cual la persona le pertenece a Dios. Y Satanás lo sabe. Al Satanás conocer que ya no puede tener dominio sobre la persona que sirve a Dios, pues su última opción que le queda es cómo sabotear, cómo atormentar, cómo establecer tropiezo en la vida espiritual de esa persona. Y es por eso que tomé la oportunidad para hablar sobre este tema que muchas personas ignoran, otros resisten, otros no integran en su experiencia espiritual, y hay otro sector que sí lo respeta, lo incluye, porque, oye, si Cristo fue el primer prominente promotor sobre esta realidad espiritual, ¿cómo la vamos a ignorar? Y para, ¿verdad?, para conciencia de la audiencia, ignorar las maquinaciones de Satanás es uno de los factores de mayor frustración y tropiezo en la vida espiritual de un creyente y en la vida existencial de una persona. Así que, cuando hablamos de cautividad psíquica, el arma invisible que Satanás utiliza para atormentar a muchas personas, las Sagradas Escrituras habla de 3 herramientas, 3 armas, un arsenal limitado pero muy efectivo, y son los siguientes: es los dardos de fuego del maligno, advierte Pablo. Pablo es el mayor prominente sobre esta dimensión que para mucha gente es desconocida. Así que el primer proyectil a nivel psicológico son los dardos de fuego que el maligno utiliza en contra de la vida del creyente. Segundo armamento es los argumentos y pensamientos. Ya estamos aquí hablando de estructuras, de cómo yo interpreto, cómo yo percibo la realidad, cómo yo la analizo. Así que es muy revelador. La Biblia advierte que Satanás tiene la capacidad, si el creyente no se cuida, de influenciar, alterar y contaminar esas estructuras del pensamiento y del análisis. Y la tercera son las fortalezas, que son como, ¿verdad?, estructuras de creencia. Ya no estamos hablando de pensamientos, no estamos hablando como los dardos de fuego, que es un pensamiento intrusivo o furtivo que ataca al creyente. Cuando hablamos de fortaleza es que ya hay un sistema de creencias establecido precisamente por el adversario, que está diseñado para limitar y sabotear el crecimiento o la efectividad espiritual y relacional de ese creyente. Eso es lo que quiero compartir en la intervención de hoy. Así que, lo primero, ¿qué son los dardos de fuego? Los dardos de fuego son esos ataques que el enemigo lanza, que son particularmente pensamientos súbitos, o como dije, pensamientos intrusivos, no esperados, no estaban en la línea de análisis ni de pensamiento que ya usted tenía construido, y van dirigidos a la mente, o sea, al razonamiento, van dirigidos al corazón, significa una creencia, o también van dirigidos a la fe del creyente, o sea que van también destinados, particularmente estos 3 armamentos, en que tu confianza en Dios se debilite, que tu relación de reposo colapse en lo que Dios te ha prometido, o peor aún, que usted sea promotor, consciente o no consciente, del estado de incredulidad. La incredulidad en los creyentes es muy común. Hay personas que le creen a Dios para algunos aspectos de su vida, y hay otros creyentes que no le creen a Dios en otros aspectos de su vida. Hay personas que le creen a Dios para Dios ser proveedor. Hay otros que no le creen a Dios como fuente de seguridad. Y eso es parte del crecimiento. Así que
Los dardos de fuego del maligno, que son estos pensamientos invasivos, muchas veces van dirigidos con el propósito de debilitar la fe y la seguridad de la persona en su relación con Dios. El ejemplo típico, el más común de los pensamientos, los dardos de fuego que muchas veces atacan la vida del creyente, es el que es más común en muchas personas y es el famoso episodio de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Si hay un dardo de fuego, una sugerencia, un pensamiento que Satanás utiliza para trastornar la fe de una persona, es la blasfemia del Espíritu Santo. Y es por eso que usted va a encontrar muchas personas creyentes que empiezan a cuestionar, pero cometí el pecado imperdonable. O cómo es posible que yo esté blasfemando la obra de Dios a través de mis labios. Y el enemigo utiliza estos episodios precisamente para que usted quede atormentado, usted piensa que perdió la salvación, o usted interprete que cometió el pecado imperdonable. ¿Cuántas personas no vienen a buscar ayuda, tanto pastoral, ¿verdad?, como a nivel terapia o psicológica, luchando con esta creencia, luchando con este tormento? Algunos se lo viven, ¿verdad?, callado, en secreto, porque se sienten condenados, se sienten culpables, se sienten avergonzados, para luego descubrir que no era cierto, no han cometido el pecado imperdonable. La mejor evidencia, tanto a nivel pastoral como a nivel psicológico, de que usted no le aplica este pecado, es cuando usted tiene esta inquietud, se siente angustiado. Si usted revisita el episodio cuando Cristo advierte sobre este pecado imperdonable, lo que lo cometieron eran personas creyentes religiosos de aquella época que no tenían temor de Dios, no respetaban el ministerio de Cristo, no reconocían la autoridad de Cristo y le adjudicaban sus milagros al poder de Satanás. Ese no es el caso suyo, así que no permita que esa herramienta le atormente. La segunda arma es el argumento y los pensamientos, que son diálogos mentales que usted y yo desarrollamos y que el enemigo toma ventaja de esas inseguridades. Ejemplo de ello, la ansiedad que produce la crisis económica. Muchas personas, cuando tienen crisis económica, algunos lo manejan en una relación de confianza. Dios me va a proveer, Dios va a abrir puertas, me voy a ajustar mi presupuesto. Otras personas no pueden hacer eso. Entran en la crisis de que voy a entrar en escasez, o voy a pasar hambre, o voy a perder mis posesiones. Y lo que se esconde detrás de ese pensamiento y ese argumento es miedo al fracaso, miedo a la pérdida. O sea que cuando el enemigo te atormenta con esos pensamientos, ya usted tenía la creencia en su corazón, las malas semillas establecidas. El enemigo lo único que está haciendo es tomando ventaja de esa vulnerabilidad de confiar en Dios, no confiar en Dios, y maximizarla para atormentarte y llevarte a un estado de ansiedad. Y finalmente, las fortalezas. La fortaleza, de la cual es un pensamiento, una creencia mental ya establecida de años en tu vida, que son espiritualmente profundas, arraigadas y que te lleva a resistir la verdad de Dios, te lleva a justificar el error que estás cometiendo, o inclusive tú proteges esa falsa creencia que te hace daño. Y la más común que yo me encuentro en algunas personas es precisamente que yo interpreto que soy un fracaso. Les explico. Hay muchos creyentes que su valor y dignidad humana la basan en el desempeño, sea en el ministerio, en su vida personal, en su vida académica, en su vida relacional. Cuando experimentan un fracaso o los resultados no son como ellos esperan, esa experiencia, en vez de tomarla como una experiencia de aprendizaje o de destreza de crecimiento, lo utilizan como un atentado contra su dignidad. Satanás viene a través de las fortalezas y empieza a bombardear con sus pensamientos. No vas a llegar a ser nadie. Si la gente llega a saber quién realmente tú eres, vas a estar bien desilusionados. La gente, si llega a conocer más acerca de ti, se van a burlar de ti. O el enemigo atormenta la mente de esa persona, no vas a llegar lejos. No lo hagas, no intentes, no persistas, quítate, confórmate a ser mediocre, o sea, robando el potencial y la capacidad de esa persona. Con esto concluyo. La esclavitud, la cautividad psíquica no es un pecado visible, son pensamientos que el creyente no examina, no juzga, no evalúa.
Y por eso es bien importante que usted lo entienda. Satanás sabe algo bien fundamental que muchos de nosotros ignoramos, que si él controla tu mente, va a controlar tu respuesta y tu vida. Cuando hablamos de esos pensamientos, doctor, esos pensamientos podrían también, y esos dardos, podrían ser generados por por ciclos que no he cerrado o por crisis que he tenido anteriormente, y el enemigo utilizar eso para recalcar en uno y llegar. Sí, el enemigo lo utiliza, pero que lleguen por causa de cierto ambiente o ciertos escenarios que me van a llegar automático porque no he sanado, porque no he cerrado esos ciclos. Aparte de lo que el enemigo podría hacer, hay una gestión de uno que uno también tiene que como cerrar esa llave, ¿verdad? Sí. Precisamente, por ejemplo, si una persona se levanta en un ambiente o de hogar o de familia donde hay mucha crítica, donde hay mucho rechazo, donde siempre se está cuestionando el desempeño o el valor de la persona, pudiera ocurrir que la persona se va desarrollando con unas creencias, una mentalidad de que mi valor está basado en tener resultados positivos. Por ejemplo, un adulto que fue un niño una vez puede interpretar que si yo saco, por ejemplo, buenas notas, saco una A académicamente, en el ambiente de mi hogar, por ejemplo, me aprueban, me celebran. Si saco una B, una C, una D o una F, la crítica, el ambiente punitivo, la experiencia de verdad donde se le adjudica mediocridad. Entonces, ese niño que eventualmente o niña eventualmente va madurando y se convierte en un adulto, puede llevar esas estructuras y creencias mentales al área de trabajo, por ejemplo, en la cual si comete un error, como todos cometemos, pues no es solamente, no lo maneja como una oportunidad para mejorar a nivel de destreza personal o destreza profesional, o como una experiencia de crecimiento, lo toma como un acto de flagelación psicológica. ¿Cómo es posible que yo haya permitido esto en mi vida? Ahora la gente me va a ver diferente, o las personas van a pensar que soy mediocre, que no soy competitivo. Entonces, si te das cuenta, eso crea unos estados de ansiedad, unos estados de alteración. Esto mismo ocurre en el ministerio, por ejemplo. Hay personas que, ¿verdad?, en su relación con Dios, pues tienen un llamado, tienen una intervenciones, ¿verdad?, a nivel espiritual, a nivel ministerial. Entonces, si los resultados no son como ellos esperan, pues piensan que Dios está molesto con ellos, o que Dios, ¿verdad?, empieza esa idea, no estoy orando lo suficiente, o no estoy confiando en Dios como se supone que deba confiar. Aquí está el tema, ¿verdad?, de que muchas de estas creencias y bombardeos y dardos del pensamiento tienen un antecedente, ¿verdad?, de tu formación o psicológico, que es mi valor lo estoy condicionando al desempeño. Pues aquí es bien importante que usted entienda, tu valor viene de Dios. Dios es el que te da la identidad, Dios es el que te define tu valor. No permita que el mundo, ¿verdad?, te etiquete como un fracasado, sino todo lo contrario. Toma la experiencia, por ejemplo, de fracaso académico, relacional, profesional, como una experiencia, cómo puedo mejorar en mis destrezas, en mis relaciones como persona. Nunca lo tomes como un valor de tu persona y tu individualidad. Ahí es donde podemos decir, que era la palabra que estaba buscando ahorita, que el enemigo utiliza esos traumas para detenernos, que ahorita con el pastor Roy hablábamos de eso, detenernos en nuestros proyectos, detenernos en poder avanzar, detenernos en nuestra parte espiritual y desvalorizarnos a tal punto donde detiene el alcance del propósito de Dios en nosotros. Precisamente por eso es que es tan importante obedecer lo que 2 de Corintios capítulo 10 verso 5 advierte, llevando todo pensamiento, toda creencia, todo dardo de fuego que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, o sea, lo que Dios te ha prometido,
lo que Cristo ha logrado a favor tuyo, a favor mío, llevarlo en obediencia, o sea, llevar la sumisión, castigarlo si es necesario, dice la Escritura, y someterlo a la obediencia a Cristo, y que yo solamente puedo lograr esta eficacia de la intervención, de la examinación de mis pensamientos, cuando mi obediencia es perfecta, o sea, está en la motivación correcta y alineado a la Escritura. Por ejemplo, si el enemigo me bombardea con el pensamiento de que Dios no me oye, de que Dios está molesto conmigo, de que soy culpable por alguna falta, algún error, algún pecado, yo tengo que refutar esos dardos de fuego con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, porque son pensamientos que si yo ignoro, yo reprimo o yo, ¿verdad?, en alguna manera no atiendo, se siguen cultivando en mi interior, y por eso tú encuentras mucha gente desorganizada emocionalmente o espiritualmente esclavizada. Y es por eso que usted necesita refutar esos pensamientos. Dios está conmigo aunque no lo vea. Dios está conmigo aunque no lo sienta. Dios contesta oración aunque, ¿verdad?, se tarde, no conteste de inmediato. Tengo como referente la referencia de la parábola de la viuda y el juez injusto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso es que es bien importante que usted refute estos pensamientos con la palabra, porque el Espíritu Santo lo que va a confirmar es la palabra de Dios, no nuestros miedos, ni tampoco nuestras ansiedades. La persona que diga verdaderamente el doctor ha identificado una situación constante en mi vida, le pregunto, doctor, ¿esto se trabaja desde la liberación espiritual o desde la terapia? Desde ambas, porque muchas personas pueden lograr una mejoría, ¿verdad?, medible a través de la terapia, a través de consejería pastoral. Pero también puedes encontrar personas que aún buscando este auxilio, buscando este refugio, no logran, ¿verdad?, superarlo o no logran mejoría. Estos son casos bien particulares y bien específicos con aquellas personas atormentadas con que cometieron el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. En muchas ocasiones hemos descubierto, yo mismo he descubierto, que no es un problema psicológico, es un problema de opresión satánica. Cuando eso ocurre, como he mencionado en otros programas y lo concluyo con este último programa del año, es que Satanás no respeta terapias psicológicas. Satanás no sale con terapias, Satanás sale desalojado a través del nombre de Jesús con la autoridad que el creyente ya tiene, no es que va a tener, ya tiene por ser hijo de Dios y por tener a Cristo como tu hermano mayor. No hay más nada que decir. Ay. Broche de oro. No hay más nada que decir. Doctor, ¿cómo la gente se mantiene en contacto con usted? Cuéntanos. ¿Cómo no? Doctor Peter Burgos Vega, el teléfono 787-967-3597. De igual manera nos puede localizar bajo este mismo nombre en las diferentes plataformas de redes sociales preferidas suyas. Puede ser TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Y aquí todos los martes una intervención exclusiva con Inspira 88.1. Así que nos vemos el año próximo. Eso es. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y siempre es una bendición su participación, tanto para nosotros como para nuestra audiencia. Apreciamos mucho.